agencia de Polemos Politics Consulting y el autor del libro Así se exportó la revolución. Ya regresamos con este gran agitador, provocador intelectual que es Pedro Pedrosa, que ha venido desde Caracas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para quienes nos ven desde España. Son las 11 p.m. hora de España y en Hispanoamérica, dependiendo del uso horario en el que usted se encuentre, serán las 5, las 6 e incluso las 4 de la tarde. Como saben quienes siguen este canal, pues hemos iniciado un ciclo de webinars, no conferencias, pero sí de seminarios explicativos de los eventos electorales que va a enfrentar Iberoamérica durante este año 2023. Una región extremadamente convulsionada, desde el Río Grande hasta la Patagonia, incluyendo los países, tal vez el más estable de todos, Portugal, que forma parte de la Iberosfera, pero España no escapa de esta situación de convulsión, de constante agitación. Hablamos hace 2 semanas de un contexto general. Posteriormente, la semana pasada, tuvimos al amigo Quimpe del Ecuador, quien nos explicó un poco de qué van los procesos electorales que va a haber en el Ecuador este 5 de febrero y el referendo constitucional. Y el próximo en agenda es Chile. Chile se enfrenta a un proceso electoral a final de año, pero tiene una previa. Y como no entendemos absolutamente nada de lo que ha pasado en Chile, ya que quisieron aprobar una nueva constitución y la nueva constitución fue rechazada en Chile bajo la premisa o la pregunta decía aprueba o desaprueba o no apruebo. Entonces ganó el desapruebo o el no apruebo. Sin embargo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, continúa en su empeño de modificar la constitución de ese país, una constitución que le ha dado harta estabilidad a Chile desde el retorno de la democracia a ese país e incluso mucho antes. Pero como cada país tiene sus métodos electorales, su situación particular y nadie es experto en absolutamente todo, pues entonces he llamado a un experto en Chile y me refiero al amigo Patricio Fierro. Patricio es consultor político, colega y seguramente está operando en la política chilena desde mucho antes de que yo empezase con este oficio. Entonces, le damos las gracias en primer lugar a Patricio por haber aceptado la invitación y, bueno, sabemos que Patricio tuvimos unas conversaciones no a través de este canal, sino a través de mi canal, Pedro Pedrosa. Pueden buscarlo ahí en los vivos. Están las conversaciones que tuve hace ya aproximadamente un año con Patricio Fierro. Y donde él nos explicaba de una forma más distendida que en este canal, pero de forma muy clara, una serie de eventos que vinieron ocurriendo en Chile hasta la victoria de Gabriel Boric. Y la victoria de Gabriel Boric en buena medida obedece a, corrígeme la fecha, una serie de protestas y actos, más que protestas, actos vandálicos que acaecieron en Chile, si no me equivoco, a finales de 2019, corrígeme la fecha, donde el entonces presidente Sebastián Piñera de una u otra forma claudicó a las presiones de los vándalos. Recuérdanos un poco este episodio, Patricio. Buenas tardes para ti, buenas noches por acá y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Pedro. Acá en Chile tenemos las 3 y cuarto. Como Chile es un país largo y angosto, tenemos un solo uso horario para todo el país. Agradezco tu invitación a participar de esta entrevista y en realidad es una situación que este año debiera finalmente resolverse,
pero que desafortunadamente se viene arrastrando prácticamente, como tú bien lo mencionas, desde el año 2019. Año 2019 que se caracterizó, sobre todo, digamos, desde el 18 de octubre en adelante, por una serie de protestas, manifestaciones violentas, quema de edificios, saqueo de supermercados, ataque a recintos policiales, quema de buses, todo tipo de robos, todo tipo, qué sé yo, de actos delincuenciales. Y a esto se le dio el nombre de estallido social. Los medios nacionales lo llamaron de esa manera. Sin embargo, para mucha gente no tenía mucho sentido hablar de un estallido social. A ver, cuando tú estás hablando en una autocracia, y la autocracia obviamente limita tus derechos, tus libertades, la única forma de sacarte de encima una tiranía es justamente con una revolución. Pero en un gobierno democrático, liberal, con libertades garantizadas por la Constitución, hacer una revolución no tiene ningún sentido. La única opción en que hacer una revolución en un gobierno democrático tiene sentido es cuando estás consciente de que como partido jamás vas a alcanzar la mayoría suficiente para llegar al poder. Y por tanto, la única alternativa que te queda disponible es un golpe de fuerza. Entonces la revolución se vuelve en este caso un medio para llegar al poder sin tener que pasar por las urnas, sin tener que pasar por el voto popular. Y por supuesto, para inventar una revolución nunca faltan motivos. Siempre hay descontentos, siempre hay disconformidad, siempre hay problemas. Y claro, el tema es obviamente tomar este descontento y representarlos como un vicio del sistema, de tal manera que el sistema, la única forma de arreglar el problema es echando abajo el sistema. Y esto fue lo que ocurrió justamente desde el 2019 en adelante. Una gran cantidad de violencia en las calles, violencia política también, de amenazas, y el gobierno de Piñera, que en ese momento estaba a cargo, obviamente se vio sobrepasado. Para no alargarme demasiado en el tema, la solución que se le ocurrió a Piñera y a su gobierno para no llegar a una especie de guerra civil fue simplemente ofrecerles una compensación, darles a estos revolucionarios algo a cambio de que depusieran las armas, a cambio de retornar a la normalidad y a la convivencia social. Y a pesar de que durante las primeras semanas de protesta todas las demandas estaban orientadas a mejores sueldos, mejor atención social, mejor salud, menos impuestos, bajarle el sueldo a los políticos, menos políticos, qué sé yo, en el gobierno, en fin. A pesar de todas esas demandas, lo que el gobierno ofreció fue un cambio de constitución. Y aunque en un principio a la población no encontraba mucho sentido que tenía que ver esto con lo que estaban pidiendo, la clase política rápidamente se subió, digamos, a bordo de esta nave y se embarcaron en este cambio constitucional como una manera de apaciguar los ánimos y ofrecerles entonces el último vestigio que quedaba del gobierno de la dictadura militar. Si me permite, Patricio, porque las cosas ocurren de igual forma, pero con diferentes pretextos y en diferentes sitios, ¿no? Porque tú señalas que los medios de comunicación chilenos no fueron únicamente los medios de comunicación chilenos. Los medios de comunicación del planeta reflejaron lo que estaba ocurriendo en Chile como un estallido social. Y yo tengo un déjà vu y me voy al año de 1989, cuando recién electo Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, a los meses, recién electo, no, recién juramentado, a los días de juramentado, en función de unas medidas de corte liberal que él anunció, que eran básicamente la subida del precio de la gasolina en, oye bien, 0,25 centavos de bolívar para aquella fecha. 0,25 centavos de bolívar el litro de gasolina. Hoy la gasolina en Venezuela se paga en dólares a precio internacional prácticamente. Pero eso en ese entonces generó lo que a la poste la historia conocería como el Caracazo, que no fue más que una jornada, fue corta en realidad en comparación con la de ustedes,
de 3 días de actos vandálicos masivos, donde la gente salía de los supermercados recuerdo yo haber visto desde la ventana del apartamento donde yo vivía, gente con reses, ¿verdad? Con, ¿sabes? La res picada así por la mitad en el lomo, pero también salían con equipos de sonidos y televisores de alta gama para aquella fecha. Entonces, claro, los medios de comunicación pusieron el foco en que pasado el primer día y sobrepasada la policía, tuvo que salir el ejército a la calle y por supuesto que hubo represión. Y entonces hablaban de los muertos, de la gente que, oigan, ¿saben qué? Yo viví el Caracazo y estoy vivo. ¿Y saben por qué estoy vivo? Porque no salí a la calle a coger lo que no era mío. De modo que quería hacer este inciso porque de igual forma que reflejaron lo de Chile como un estallido social, quienes protestan en el Palacio de Planalto en Brasil, o quienes han estado desde octubre del año pasado protestando en la calle porque tienen sospechas fundadas, incluso respaldadas por un informe de las Fuerzas Armadas brasileras, esos son peligrosos fascistas antidemocráticos. Pero lo que ocurrió en Chile en octubre de 2019, hasta que finalmente Sebastián Piñera claudicó, es básicamente para los medios de comunicación, angelitos, querubines, niños Jesús que salen a la calle en búsqueda de así lo dicen los medios, legítimas reivindicaciones sociales. Cuando tú, que estuviste allá y que estás hablando ahorita con nosotros, nos dices que en realidad fue una jornada de saqueos, de vandalismo masivo y de robo a la propiedad privada, atentado. Recuerdo yo en particular que era notorio o que se le dio bastante visibilidad al tema de la destrucción de vagones y de estaciones de metro, más que nada en la ciudad de Santiago, y otros servicios públicos que al final pagan todos, absolutamente todos los chilenos. La siguiente pregunta es, montada en esta ola que ya nos describe, ¿cuánto tiempo pasó entre octubre y las elecciones presidenciales que finalmente llevaron a Boric al poder? Bueno, Boric asumió el poder el año pasado, el 2022, y las elecciones se realizaron justamente a fines del 2021. Sin embargo, en ese lapso del 2019, cuando inicia este estallido social, hasta el 2021, ocurrió todo un proceso en que no solamente, digamos, se canalizaron todas estas inquietudes, todas estas demandas, todas estas exigencias, sino que obviamente una vez que los insurgentes ven como cierta, ven como factible la posibilidad de llegar al poder sin el uso de la violencia, entonces obviamente el uso de la violencia deja de ser, digamos, la primera vía, de tal manera de darle una legitimidad a su asunción al poder. Si hubieran llegado al poder después de una revolución, claro, habrían tenido que justificar la revolución diciendo que el sistema neoliberal explotaba al pueblo chileno y el pueblo chileno estaba muerto de hambre, cosa que por supuesto nunca pasó. De hecho, durante los 30 años de democracia después del gobierno militar, cada año los índices de pobreza y de desigualdad fueron reduciéndose cada año, de tal manera que apelar a una presunta miseria que obligaba a una revolución no tenía ninguna justificación ni histórica ni lógica. Entonces, esta opción de darles un triunfo electoral en lugar de seguir por la vía armada, obviamente les pareció mucho más legítima, mucho más fiable, y finalmente cedieron y participaron de las elecciones, a pesar de que en un principio el Partido Comunista se negaba tanto a asistir a la mesa de negociación como a votar en el primero que fue el año 2020, este es el segundo, el que vamos a hacer ahora el 2023, el Partido Comunista se negaba a participar del primer plebiscito sin participar en él, porque según ellos esta votación, este plebiscito está amañado por la derecha, por la ultraderecha, por los fascistas y por los empresarios y qué sé yo. Entonces, a pesar de que no participaban, ellos presentaban, por supuesto, sus posturas, ¿cómo se llama? Y se aprovecharon, obviamente, del triunfo, digamos, de la opción del apruebo en el primer plebiscito, para presentar sus candidatos a constituyentes para redactar el cambio de constitución. Me gustaría hacer un alcance
relacionado con algo que está pasando actualmente en Perú. En Perú tuvimos un candidato comunista que llegó al poder. Este candidato convertido ya en presidente intenta disolver el Congreso. Este presidente comunista es destituido y asume su vicepresidenta, también del mismo gobierno comunista. Los comunistas salen a las calles e incendian el país, lo mismo que hicieron acá en Chile, y luego la policía arremete contra los comunistas que están en la calle, quienes piden ahora la renuncia de la vicepresidenta comunista. Y según los medios, la culpa es de la ultraderecha. Y según los medios, la culpa es de la ultraderecha. Los medios son los que moldean la realidad. Lo mismo ocurrió aquí en Chile. Aquí en Chile ocurrían los mismos desmanes, los mismos desórdenes, y en esa época los medios presentaban esto como demandas legítimas, y justificaban la violencia al decir que era producto de la frustración, de la ira, de la indignación del pueblo contra el sistema, contra el sistema neoliberal. Bueno, resulta que esa indignación, al parecer, se calmó bastante pronto. Hubo un plebiscito, el plebiscito de entrada, donde al pueblo se le preguntó si querían o no modificar la Constitución. En ese plebiscito participó exactamente la mitad del electorado, la mitad de los votantes que hay en Chile. ¿En qué año fue ese plebiscito, Patricio? 25 de octubre de 2020. 25 de octubre de 2020. Justamente un año. A un año después del estallido. Todavía Piñera en ejercicio, justamente. Sí, claro, Piñera era presidente. Piñera era presidente. Vandálico. Y con un 50% de participación de votantes, ganó la opción apruebo, es decir, apruebo el cambio, apruebo hacer una nueva constitución. Haznos una precisión, Patricio, haznos una precisión y disculpa. ¿Cuántos chilenos están convocados a las urnas? ¿Cuánto es el padrón electoral de Chile? Dame un segundo, te lo confirmo de inmediato. No tengo el dato en la memoria, pero lo tengo acá. La población en el 2020 éramos casi 19 millones de habitantes y los votantes registrados eran 6 millones y medio. 6 millones y medio. O sea que en ese plebiscito de entrada de octubre de 2020 fueron a votar no más de 3.200.000 chilenos y gana el apruebo una nueva constitución con cuánto porcentaje. Perdón. Tengo tres estadísticas acá. La del primer plebiscito, que es el de la entrada, la elección de los constituyentes que van a redactar la constitución y el plebiscito de salida. Tengo 3 entradas. Y me confundí. En este primer plebiscito, la población de Chile eran 15 millones. Éramos mucho menos. Éramos 15 millones. Y teníamos entonces alrededor de 7 millones y medio de votantes registrados. Y de esos 7 millones y medio votó la mitad. O sea, 3 millones 7 a 3 millones 8. Y de esos 3 millones 8 que votaron, el 80% votó a favor de cambiar la Constitución. Ahora. O sea que pudiésemos inferir. Claro, el 80% del 50% es el 40% del total del electorado. El 40% del total del electorado. Pudiésemos inferir nuevamente que, como suele ocurrir, estas son minorías muy significativas como minorías, pero que son sumamente bulliciosas y movilizadas. Pero hay que entender el contexto en el que estábamos. Estábamos, como te digo, a un año donde todavía, bueno, hasta el día de hoy la violencia se mantiene, pero la violencia está principalmente focalizada en la parte delincuencial. Ya tú no ves en la calle gente saqueando. Bueno, ocurre, pero muy esporádicamente. Gente que entra a un supermercado, saquea todo, ocurre, no sé, una vez al mes. Pero antes esto ocurría todos los días. Y en todo Chile. Entonces, claro, ahora las cosas se han ido calmando, hay un poco más de normalidad, pero la violencia de los delincuentes se ha mantenido. Eso es lo grave. Y, bueno, como te decía, de ese 50% que votó en el plebiscito de entrada, el 80% votó a favor. Pero hay que ubicarse en el contexto. En ese contexto de violencia, de temor, de incertidumbre, mucha gente, no solamente de izquierda, mucha gente de centro, mucha gente moderada,
realmente vio en este plebiscito una salida, vio una forma de detener esta violencia, una forma de apaciguar los ánimos, y mucha gente creyó de buena fe que dándole la constitución para que la recrearan, la reescribieran, esto se iba a calmar, esto se iba a detener. Y como suele ocurrir cuando tú alimentas un cocodrilo, el cocodrilo no se va, al contrario, se acerca más. Esto mismo ocurrió entonces, obviamente, con la izquierda. La izquierda, en lugar de calmarse, inició esta campaña, ¿cierto?, para promover a sus candidatos en la siguiente elección, que es la de convencionales constituyentes, así se llamó en esa época, convencionales constituyentes. Estos convencionales constituyentes fueron electos el año 2021, entre el 15 y el 16 de mayo. La gente que asistió a esa votación fue incluso menos que la anterior. Y ahora sí tengo las cifras que te mencioné anteriormente cuando yo me había confundido. Ahí participó el 43% de los votantes registrados. Ya ni siquiera el 50, el 43, lo cual claramente demostraba que el interés era bastante menor, bastante decreciente respecto a la anterior. Sin embargo, esta elección, como cualquier otra elección que tiene como objetivo usurpar el poder, estaba llena de escándalos y de ilegalidades. Me explico. En el primer plebiscito se votó escribir una nueva constitución y las reglas del juego ya estaban definidas. Sin embargo, desde el 25 de octubre del 2020 hasta el 15 de mayo del 2021, esas reglas se fueron modificando. Se fueron modificando después de que la gente ya las había votado. Es decir, la gente votó por algo y lo que le entregaron fue otra cosa. ¿Y qué fue lo que se modificó? Bueno, de partida se crearon cupos reservados para pueblos indígenas. Es decir, habían representantes de pueblos indígenas que tenían un cupo asegurado dentro de esta convención constituyente. Ellos no necesitaban competir con el resto de los candidatos. Ellos solamente bastaba con presentarse y tener el respaldo, ¿cierto?, de alguna comunidad. Entonces se produjo la disparidad que tú tenías un candidato de origen indígena respaldado con 170 votos contra un convencional que había competido en forma abierta con todo el resto del país en una ciudad y sacó 20.000 votos. Y el voto del convencional con 20.000 votos y el voto del convencional con 170 votos pesaban lo mismo, lo cual por supuesto que es ridículo. Bueno, entonces, eso también, mira, Patricio, pero es que eso lo inventa, bueno, me lo atribuyo. No lo inventamos, lo inventamos los venezolanos, ¿ok? Cuando se fue a la constituyente, a la primera constituyente, Chávez creó una cuestión que se llamaba el Quino Chávez, ¿ok? Y entonces con eso se favorecía muchísimo el voto lista para meter a sus constituyentes. Y luego, ya en el poder, lo que fue haciendo fue ir transformando los circuitos electorales. De modo que en las grandes capitales, donde el voto era por lo general adverso al chavismo, tenías que sacar muchos votos para meter a un asambleísta, a un gobernador, y en las poblaciones más rurales y más depauperadas, entonces un diputado entraba con, no sé, con un tercio, con una quinta parte de lo que tenía que pelearse. De modo que no estoy pretendiendo decir que nosotros inventamos la tapa del frasco, porque de paso es una tapa muy mala, es una tapa muy mala y para hacer cosas muy malas. Lo que quiero tratar de reflejar es que eso que yo expreso en mi libro, Así se exportó la revolución, que no trata precisamente temas electorales, pero que es de cómo se fue exportando el modelo a otros países, pues el know-how o la forma del cómo alcanzar el poder político por estos medios ha sido también trasladada y será modificada dependiendo de las circunstancias de cada país en particular. Por cierto, ya que tú mencionas el Perú,
en el programa de radio, que te voy a invitar en algún momento, lo que es que vas a tener que levantarte temprano porque es a la 1 de la tarde aquí en España. Entrevistamos el pasado viernes al coronel del ejército peruano en situación de retiro, Jorge Luis Rivera. Y él nos contaba bueno, que los comunistas, como tú señalas, que están en la calle pidiendo la destitución de la presidenta comunista, que era la vicepresidenta del señor Sombrero Luminoso, perdón, Pedro Castillo. Pasa lo que pasa es que él usaba ese sombrerote y había sido simpatizante del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ah. Pero si esa señora la destituyen, lo hacen ya adrede, ya que quien asumiría la presidencia de forma constitucional sería el general en situación de retiro Williams, que es el presidente del Parlamento actualmente, quien es nada más y nada menos que quien en el año 92 creo que fuese el jefe militar de la operación Chavín de Guantánamo, con la cual el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori dio de baja a los miembros del grupo Sendero Luminoso, que tuvieron por más de un mes secuestrada la embajada del Japón en Lima. El general Williams es prácticamente un líder, un héroe para el ejército peruano, que es un ejército sumamente profesional, y lo digo porque mi suegro se graduó en la Academia Militar de Chorrillos, siendo venezolano lo becaron para estudiar allá. Y entonces la presencia de este señor en la presidencia del Perú lo que generaría es una arremetida aún más violenta, porque ahí sí ya no sería un pretexto, sino que ya sería la facciosa, reaccionaria, facha, ultraderecha peruana que estaría en el poder. De modo que, o sea, con este comentario con el que te interrumpí, lo que quiero decir es que esta gente no da puntada sin dedal. Esta gente es como los presos que tienen 24 horas, 7 días a la semana para pensar cómo se van a escapar. Y están siempre en esta situación están siempre en esta situación de estar planificando con antelación ante una derecha porque ya a estas alturas pudiésemos decir con absoluta certeza que el gobierno de Sebastián Piñera de derecha tenía el remoquete, o porque estaba más a la derecha que los otros, pero en realidad claudicó con una facilidad absoluta, y no nos vamos a retrotraer nuevamente a Piñera, sino que vamos a quedarnos en la elección de la constituyente que tú señalas, que por cierto, ya te doy la entrada nuevamente, tú señalas otro nombre, porque que lo que nosotros llamamos constituyente, que es básicamente lo mismo, pero que en Chile en particular se cuidaron mucho de no llamarla constituyente para no buscar similitudes con algún país caribeño de dudosas ejecutorias democráticas. Así es, así es. Todo el país está bastante temeroso de las asambleas, ¿cierto? De estas asambleas que habían, tanto en Bolivia como en otros países, modificaban la Constitución a pedido. O sea, Evo Morales quería seguir reeligiéndose después de 3 periodos consecutivos. La Constitución no se lo permitía, y él entonces pidió a un grupo, a una asamblea, qué sé yo, que le hicieran una Constitución nueva, pero él lo sometió a plebiscito y la gente le dijo que no. Y por supuesto que a un dictador no le gusta que le digan que no. Entonces desoyó el plebiscito y apeló a su derecho humano a ser presidente. Yo no sabía que existía ese derecho. De haberlo sabido, lo habría exigido mucho antes. Bueno, él apeló a su derecho humano a ser presidente, y por lo tanto, cuando estaba en esa situación, fue obviamente finalmente destituido y tuvo que escapar. Pero volviendo a Chile, claro, una vez que el plebiscito de entrada fue aprobado en forma abrumadora, en gran medida por el temor de la gente, ¿cierto?, a que esto siguiera cada vez peor, y vieron esto una forma de aliviar la tensión y darle una salida, digamos, a estos insurgentes. Se eligió un grupo de personas para hacer los convencionales constituyentes, y estos convencionales constituyentes en total eran 155, algunos de los cuales tenían cupo asegurado solamente por ser indígenas, y otros compitieron abiertamente en diferentes ciudades del país.
esta elección de convencionales tuvo una sorpresa en el sentido de que su resultado se alejó del promedio de los resultados que hemos tenido en elecciones anteriores. Chile en general se divide en los típicos 3/3, un 30 y tanto por ciento de izquierda, un 30 y tanto por ciento de derecha y un 30 y tanto por ciento de centro, con obviamente ligeras variaciones y por supuesto con una ultra izquierda y una ultra derecha mínima que nunca han sobrepasado el 5%. Ahora, el 5% en un país como Chile, donde somos 20 millones, estamos hablando de 1 millón de personas. Y 1 millón de personas organizadas en un país pueden hacer mucho daño. De tal manera que estos constituyentes, estos convencionales, tuvieron desde el 4 de julio del 2021 hasta el 14 de mayo del 2022 para redactar la nueva constitución. Esto fue un show, fue un escándalo. Los constituyentes iban a las sesiones ¿cómo se llama? De la asamblea disfrazados con disfraces de dinosaurio, con disfraces de Pikachu, de un personaje de estos japoneses, de un manga. Algunos, ¿cómo se llama? Cantaban, hacían un show, una cantata en el evento, digamos, en medio del plenario. Algunas chicas descubrían sus senos a modo de protesta o para protestar contra los crímenes contra las mujeres, qué sé yo, algunos constituyentes que no podían asistir, porque acuérdense que todo esto ocurrió durante el periodo, digamos, de pandemia, algunos constituyentes que no podían asistir y se quedaban en su casa, votaban de su casa, pero votar de su casa es distinto a votar del baño. Entonces, de repente había un constituyente que se estaba duchando y salía de la cortina, abría la cortina para dar su voto. Entonces, fue un escándalo, fue una chacota, fue un circo, el circo más caro de Chile. Y, por supuesto, el resultado bueno, era una constitución indigenista, donde retornaba territorios nacionales a manos de estos pueblos originarios y convertía a los chilenos casi en extranjeros que necesitaban de un pase, de una visa para poder entrar a sus territorios. En fin, era un absurdo. Pero incluso ese absurdo, si el Partido Comunista hubiera tenido, digamos, un buen respaldo, perfectamente pudo haberlo vendido, perfectamente pudo haber ganado. Lo que hizo perder ese plebiscito, esa constitución, no fue el contenido, no fue lo mal que estaba escrita o las cosas absurdas que él planteaba. Lo que hizo perder ese plebiscito fue la conducta de los constituyentes. Hubo un constituyente, entre otros, entre varios, muchos escándalos, hubo un constituyente que salió electo y según él era enfermo de cáncer y por lo tanto el sueldo que le pagaban, que eran, no sé, 4 millones de pesos, algo así como, no sé, 3.000 y tantos dólares, bueno, pongámosle 4.000 dólares, él lo usaba para su tratamiento. Bueno, se descubrió primero que este tipo no estaba enfermo de cáncer, segundo que tenía una enfermedad venérea que se la había contagiado, obviamente, bueno, con algún contacto sexual, y él, por vergüenza, no daba a conocer esta enfermedad y se vendía como un enfermo de cáncer. Y él organizó una serie de colectas de beneficencias y donde él era el beneficiario. Entonces, aparte de tener su sueldo, digamos, en esta convención, además él recibía dinero, digamos, de gente que creía en él y en su enfermedad. Y, por supuesto, él era un revolucionario por la causa del pueblo contra el fascismo y qué sé yo. Hasta que se descubrió que era un estafador y que el tipo se había embolsado no sé cuántos millones. Y algo que se les olvidó a los que redactaron, digamos, el reglamento era que los convencionales no podían renunciar. No existía ningún procedimiento para la renuncia. Por lo tanto, el tipo, por vergüenza seguramente, dejó de asistir a las sesiones. Y él se quedó en su casa y él recibía en su casa su sueldo todos los meses sin hacer absolutamente nada. Rascándose los hematomas y las heridas de la enfermedad que contrajo. Esta fue la mejor estafa que vi. Entonces, era un descrédito generalizado de todo, digamos, los miembros de esta constituyente. Y además, la centroizquierda se hace una alianza con la izquierda más radical. La izquierda radical, hay que decirlo, fue la principal ganadora de estas elecciones, donde coparon prácticamente casi todos los puestos.
un pequeñito espacio les quedó a la centroizquierda, a la socialdemocracia, y otro pequeñito espacio, obviamente, para los cupos asignados de los indígenas, y otro pequeñito espacio, aún más pequeño, para los candidatos de los constituyentes de derecha. De tal manera que, como esto funcionaba en forma democrática, mediante votación, la derecha no pudo colocar ninguna de sus propuestas en ninguno de los articulados porque nunca tenían los votos suficientes. Hasta un punto en que simplemente la derecha decía que no tenía ningún sentido seguir asistiendo a las sesiones, porque todo lo que ellos votaban, todo lo que ellos proponían era votado en contra, y de tal manera que siempre se aprobaba lo que votaba la planadora de izquierda, claro. De tal manera que durante casi un año la derecha fue prácticamente a, como se dice aquí en Chile, a calentar la silla, a calentar el asiento, y nada de lo que ellos dijeron fue considerado para la Constitución, para la propuesta de Constitución. Bueno, finalmente llegó el plebiscito de salida, donde la gente tenía que votar si se aprobaba o no el texto de la Constitución. Pero, como todos sabemos, en cualquier plebiscito la gente no vota solo por lo que le preguntan, sino que vota por lo que siente. Y lo que la gente sentía era indignación, vergüenza, descrédito por toda esta gente que se había farreado un año con sueldos millonarios y haciendo payasadas. Lo que hizo la gente fue castigar a los convencionales, y no solamente a ellos, también al gobierno. Porque el primer plebiscito y la elección de los convencionales fue en el gobierno de Piñera. Pero de ahí en adelante, el plebiscito de salida fue ya durante el gobierno de Boric. Y Boric, además, su gobierno había cometido una serie de equivocaciones, incompetencias, y la gente también está un poco, más que un poco, avergonzada y arrepentida de haberlo elegido como presidente. Bueno, hasta el día de hoy. Pero te pregunto, te atajo ahí para... Eso es un sentimiento nacional hoy, o sea, tú puedes percibir eso como, esa indignación como un sentimiento generalizado en la sociedad chilena. O todavía continúa un grupo, bueno, sin duda que continuará el grupo más radicalizado y el que depende ya de los enchufes, porque estos gobiernos generan un montón de enchufes en torno al poder, pero el currante, el trabajador, el que está en la calle, tú sientes que, oye, voté por este tío, pero estoy verdaderamente arrepentido. Así es, así es. Con decirte que ese descontento se manifestó justamente en este plebiscito de salida, y la gente ya no votaba solamente por la Constitución, votaba por el gobierno y votaba por los convencionales. Y en esta ocasión ocurrió algo que no había ocurrido en décadas. En el primer plebiscito votó el 50%, en el segundo votó el 43%. En el de salida, bueno, el de salida se hizo obligatorio, porque si tú quieres un plebiscito, o sea, si tú quieres una constitución nueva, puede que quieras votarla, puede que no quieras votarla, fue voluntario. Pero el de salida, cuando tú tienes que decir, ya, esto es lo que queda o esto es lo que se va, era obligatorio. Y en ese voto obligatorio votó el 85% del electorado registrado, de los votantes registrados. Y de ese 85%, el 62% votó en contra. ¿Qué significa? 62-38, es decir... El 62% del 85%. Sí, ok, pero el resultado del parcial, claro, es 62-38, son 24 puntos de diferencia. La postura del gobierno fue de un 38. La postura del gobierno fue de un 38 contra un 62. Y a pesar de eso, que esta es la parte más interesante, o sea, a pesar de que a Boric le dicen no queremos esa constitución, él insiste en que tiene un mandato de hace 2 años que, pese a haber sido negado, él insiste en que tiene que haber una nueva constitución. Claro, esa es una falacia. O sea, el mandato era consultar al pueblo primero si quería una constitución nueva, si decía que sí, redactarla, y una vez que estuviera redactada, someterla a su veredicto. Y eso era el mandato. En ninguna parte decía, si la gente vota que no, hágalo de nuevo. En ninguna parte decía eso. Pero, obviamente, el gobierno en el poder interpretaron
este mandato popular de tal manera que, no, es que la gente en el primer plebiscito, el 80% quería una constitución nueva. Entonces nosotros nos hacemos eco de ese 80% y vamos a insistir, vamos a continuar con el proceso. El proceso terminó, el proceso estaba terminado con el segundo plebiscito y fue rechazado. Pero el gobierno, por supuesto, muy astutamente embolinó la perdiz, confundió a los actores políticos y algunos de muy buena gana y otros más reticentes se decidieron a participar en esta farsa de una segunda constitución. Digo una farsa porque no está contemplado en ninguna parte. No hay, en ninguna parte está esto que se está haciendo ahora, está definido, está escrito, está reglamentado. Esto se está inventando sobre la marcha. Estamos inventando un proceso que no estaba definido en ninguna parte y nos arrogamos el mandato de cumplirlo. ¿De cumplir qué? No hay nada, o sea, no hay ni un solo documento que diga esto es lo que hay que hacer. Ahora, entonces, aquí hay algo interesante, Patricio, porque en ese año y algo entre la elección de los convencionales, porque precisamente para no llamarlo asamblea constituyente, le llamaron convención constitucional. Claro. Pero en ese año y largo de pasarle la planadora por encima a los escasos convencionales de la derecha, pues que percibo, y acláranos tú eso, que en ese año y algo la derecha se fue diluyendo y hoy hay un sentimiento anti-Boric, anti-izquierda, pero no hay quien lo capitalice. O sea, no hay un liderazgo claro que diga, vamos a oponernos a esto, vamos a ir, Boric, tienes que esperarte a las elecciones a ver si te reeligen o si te dan una patada en las 4 letras. No hay eso. He visto que se ha mantenido con mucha presencia José Antonio Cast. Piñera creo que lo mejor que ha podido hacer es desaparecer de la escena, no estar. Y vi que en estos días regresó a Chile una persona que había sido candidato a la presidencia, pero que se encontraba fuera de Chile y que había hecho su campaña a través de redes sociales básicamente. ¿Quién es esta persona? Y pregunto, porque yo creo que es mi percepción, que José Antonio Cast es un buen tipo, con una formación sólida, con la cabeza bien amoblada, pero la misma propaganda que llevó a Boric y que llevó a todos estos desazón que están viviendo hoy los chilenos, son los que le han creado la imagen de un individuo retrógrado, anticuado, casposo, etcétera, etcétera. Cosa que yo no comparto, quiero aclarar. Es esta persona que ha regresado a Chile precisamente, que parece ser más joven, que no sé qué tan capaz intelectualmente sea, alguien que pueda aglutinar a ese rechazo a Boric en torno a él. Yo lo veo difícil. Esta persona a la que tú te refieres se llama Franco Parisi. Él es un ingeniero comercial. Ha participado previamente en otras elecciones presidenciales sin éxito y actualmente lidera un partido que se llama el Partido de la Gente, que es un partido de centro y que hace un poco el rol que antes hacía la democracia cristiana. Y me refiero antes, hace 60 años atrás, cuando coqueteaba con la derecha y aprobaba algunas leyes con la derecha, luego coquetea con la izquierda y aprueba otras leyes con la izquierda. En el fondo es un partido bisagra que se dobla o se abre de acuerdo, digamos, a las mayorías presentes en ese momento en el Congreso. Sí, efectivamente, Franco Parisi es una figura más joven que José Antonio Cast, pero no sé si la juventud sea en este momento una virtud. La juventud se presentó como una virtud en la campaña de Boric contra José Antonio Cast. Y no olvidemos que Boric fue electo con el voto mayoritario de las mujeres y de los jóvenes. Es decir, las mujeres de todas las edades votaron en forma mayoritaria por Boric y los hombres, solamente los jóvenes, votaron por Boric. Los hombres de edad media y los adultos votaron por José Antonio Cast. Eso significa que el factor juventud no creo que sea tan relevante en este momento, al menos para él, para Franco Parisi. No creo que le juegue, digamos, a su favor. La juventud en este momento ha quedado bastante mal parada
producto de su experiencia, producto, digamos, de su incompetencia para abordar problemas graves. Y adicionalmente a eso, tenemos el problema de que Franco Parisi tenía una situación judicial pendiente. No tenía nada que ver con ningún delito, ni estafa, ni nada. Simplemente era un tema de estos de pensión alimenticia. Él estaba divorciado de su ex esposa y tenía una pensión de alimentos, ¿cierto?, dictada por un tribunal de familia, y él se fue a vivir a Estados Unidos, se casó por segunda vez, tuvo nueva familia, se fue a vivir a Estados Unidos con su nueva familia, y claro, dejó de pagar la pensión, se acumuló, y aquí en Chile la deuda, cuando tú no pagas la pensión, los intereses son, pero leoninos, son gigantescos. De todas maneras, además que como él era un ingeniero comercial bien posicionado, con un buen nivel de ingresos, y además viviendo y trabajando en Estados Unidos, el tribunal te asigna entonces una pensión proporcional a tus ingresos. Bueno, cuento corto, debía varios cientos de millones de pesos, que deberían ser equivalentes a varios cientos de miles de dólares a su ex esposa, y obviamente todos los candidatos que competían contra él, obviamente refrendaban este hecho en los medios para presentarlo como una persona en el fondo poco digna, poco decente, con poco arraigo familiar. Claro, nadie mencionaba que tenía otra familia en Estados Unidos con la que sí estaba obviamente arraigado, pero la idea era obviamente derribarlo. Así que yo la verdad no veo en Franco Parisi un contendiente para Boric en ningún caso. Y como tú bien dices, no existe una figura en la derecha que hoy día pueda capitalizar ese descontento, porque la verdad es que de alguna forma u otra, todos en la derecha, excepto José Antonio Kast y su partido, todos en la derecha le han hecho el juego a Boric, le han seguido la corriente. Y eso no puede, eso de haber dicho no constantemente y haberse mantenido coherente en esa línea, no puede jugar a favor de Kast eventualmente. Sí, claro. El problema de Kast es, bueno, y ese va a ser un problema permanente, no se va a arreglar, digamos, de un día para otro, son sus antecedentes familiares. Cuando tú te postulas como candidato, sobre todo para un cargo como la presidencia, te buscan todo. Tus problemas económicos, tus problemas con tus vecinos, tus problemas académicos, tus problemas en el colegio, tus problemas psicológicos. Bueno, todo eso que estuvo presente en la candidatura de Boric fue obviado, fue de algo escondido. Y lo único que pudieron, digamos, enrostrarle a Kast durante su candidatura era que su abuelo, ni siquiera su padre, su abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial por el lado de los alemanes. O sea, su abuelo era un nazi. Esa fue, digamos, la estrategia ganadora del Partido Comunista. Y digo ganadora porque ganaron. O sea, el tipo no tenía... Y eso pesó más que el trastorno obsesivo compulsivo confesado por Boric en más de una oportunidad. Bueno, Chile, mira, Chile es un país bastante tolerante en todos los aspectos, pero también bastante conservador en todos los aspectos. Es decir, tenemos una conducta conservadora y una mirada tolerante, de tal manera que Boric en más de una ocasión ha confesado ciertas, ¿cómo es que fue? Las calificó él, exploraciones, ciertas exploraciones que hizo con algunos compañeros de universidad, se refiere obviamente a exploraciones de tipo sexual, viendo si tenía o no algún tipo de gusto por la homosexualidad, y al parecer eso no habría ocurrido, él no le había encontrado el gusto, y de tal manera que él se define o lo definieron para la candidatura como heterosexual. Sin embargo, obviamente hay toda una cantidad de rumores que dicen que su pareja su pareja es miembro del Partido Comunista y era una desconocida hasta el momento en que fue presentada por él. Muchos piensan que fue simplemente una figura que colocó el Partido Comunista para darle respetabilidad al candidato frente a un José Antonio Kast casado y con múltiples hijos, 8, 9, 10 hijos. Estaba este soltero joven, un poco ambiguo, entonces para darle un poco, digamos, de firmeza en el sector, digamos, más conservador, le inventaron dicen, digamos, los comentarios, le inventaron esta pareja para hacerlo parecer más serio, más comprometido. Pero mira, más allá de los temas personales, terminó el segundo plebiscito, la gente votó en contra, la izquierda, ahora ya instalada en el gobierno, dice que ellos mantienen
vivo el mandato popular del primero, porque el segundo se les olvidó muy rápidamente, pero el primero, que fue hace 3 años atrás o 2 años atrás, ese sí que lo recuerdan claramente, y en base a ese primer plebiscito arman toda esta estafa de seguir escribiendo la Constitución. Ahora, ¿cómo se van a elegir los convencionales ahorita? Voy. ¿Por qué la derecha se suma a esto? ¿Por qué la derecha simplemente no se planta y dice, bueno, no hay ni un solo documento que le dé validez, legitimidad a lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué se plantan? Bueno, desde el punto de vista de la derecha, dejar abierto el tema de la Constitución de Pinochet le significa tener que enfrentarlo nuevamente en 5 años más, en 10 años más, y quizás no de una forma tan civilizada como ahora. Entonces, lo que quiere hacer la derecha ahora es darle un cierre a este tema. Escribir una constitución no importa si es idéntica a la de Pinochet, no importa. Lo que importa es que ya no es la de Pinochet y va a ser aprobada o rechazada por la gente. Entonces, va a tener legitimidad popular. Zanjado ese problema, el Partido Comunista ya no le quedan más herramientas para seguir enrostrándonos a Pinochet, digamos, que ya está muerto. Es lo mismo que hacen con Franco en España. El pobre viejo ya está en los huesos y siguen reflotando la imagen de Franco. Entonces, es lo mismo. La idea es que, zanjado el tema de la Constitución de Pinochet, ya no hay más tema que el Partido Comunista pueda utilizar para tratar de usurpar el poder. Y es por eso que la derecha se ha prestado para este juego, se ha prestado para escribir una constitución que en ninguna parte está pedida. Esta constitución nueva va a ser sus redactores, ya no se llaman constituyentes, o sea, en el primer caso se llamaban convencionales constituyentes, ya, para no decirle asambleístas, convencionales constituyentes. En esta nueva versión se van a llamar consejeros constitucionales. Como tú te darás cuenta, hay toda una imaginería, una creatividad para eludir el tema de la Asamblea Constituyente. En marketing no son malos. Sí, claro. En este consejo, ¿cierto?, integrado por los consejeros constitucionales, en un principio se había fijado la fecha para el mes de abril, pero producto, ¿cierto?, del retraso en la apertura, digamos, en el levantamiento de la restricción de la pandemia, finalmente se terminó retrasando y va a ser el 7 de mayo. Este año, el 7 de mayo, bajo el gobierno de Boric, se van a elegir a los nuevos consejeros constitucionales. Y a pesar de que en la primera versión, que fue el año 2021, la izquierda radical arrasó, la verdad es que los tiempos han cambiado bastante, la actitud de la gente ha cambiado bastante, la tolerancia de la gente también y la expectativa. Y eso hace que sea muy posible que la izquierda radical retorne a su dimensión previa, que era entre el 5 y el 10%. Y el otro 20% es lo que constituye, digamos, la izquierda democrática. De hecho, las dos coaliciones que gobiernan actualmente Chile, una se llama la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Partido Comunista con el Frente Amplio, y el Frente Amplio es como la rama juvenil, digamos, del Partido Comunista, está formada por chicos bajo 30 años, y la otra alianza de gobierno se llama Socialismo Democrático. No deja de ser irónico que ellos se hayan autodesignado como Socialismo Democrático para distinguirse de los otros socialistas que no lo son. Claro. Entonces, estas dos listas quieren presentar candidatos para consejeros constitucionales. Y el punto es que quieren presentar candidatos en listas separadas, porque el socialismo democrático ya se dio cuenta, igual que el resto del país, que el Partido Comunista y el Frente Amplio ya no convencen a nadie. Por lo tanto, si ellos se amarran al gobierno, lo más probable es que pierdan cupos en esta convención. Y para no perderlos, ellos prefieren hacer una lista independiente, a pesar de que forman parte del gobierno, quieren ir a una lista separada para no verse arrastrado por esta mala reputación del gobierno de Boric. De tal manera que habrían dos listas con candidatos, o sea, dos listas de izquierda, perdón, o de gobierno, ni siquiera de izquierda, de gobierno, a esta convención, una Socialismo Democrático y otra Apruebo Dignidad. Un miembro de esta coalición de socialismo democrático, no me voy a ahorrar los nombres para no confundirlos, dijo que la otra coalición, la de Apruebo Dignidad, la llamó la lista del indulto. Y aquí entramos a la contingencia. Una de las promesas que hizo Boric para su campaña es que él iba a indultar
a todos aquellos combatientes sociales que habían sido detenidos y, desde su punto de vista, torturados por la represión en Chile durante el gobierno de Piñera, cuando fue el estallido. Bueno, durante meses, la policía en Chile, ¿me escuchas bien? Sí, adelante. Perfecto, perfecto. Durante meses, la policía en Chile arrestó a más de 3.000 individuos involucrados en diferentes tipos de delitos. La policía no se llevaba detenido a alguien porque estaba protestando con un cartel. Se llevaba detenido a alguien que estaba tirando bomba molotov a un local, Que que estaba estaban saqueando un supermercado, que estaban quemando un automóvil, que estaban saqueando un hotel, se metían a los hoteles. Los pasajeros huían despavoridos y estos tipos se apropiaban de las pertenencias de los pasajeros, saqueaban el bar, saqueaban la caja fuerte, eran hordas. Resulta que toda esta gente que fue detenida, según nuestra legislación en Chile, tenemos una legislación garantista, eso significa que le garantiza derechos a los delincuentes, de tal manera que a todos se les tomó el nombre, la dirección y fueron citados a tribunal en una fecha posterior, que pueden ser 3, 4, 5 meses. Y tú puedes dar cualquier nombre y cualquier dirección. Y cuando te van a buscar para que asistas a tribunales, resulta que ese nombre no existe o esa dirección no existe, o tú no vives ahí. Entonces, mucha de esta gente simplemente desapareció. Es inubicable. Y hubo otros a los que no se los dejó en libertad porque tenían órdenes de aprehensión por delitos anteriores. No por protestas anteriores, por delitos anteriores. Hurtos, robos, homicidios, estafas, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Entonces, de estos 3.000 que fueron apresados, detenidos y liberados, quedaron cerca de 200. Y de estos 200, el presidente Boris se comprometió en su campaña a liberarlos de la represión y de las torturas. Bueno, en Chile jamás se ha torturado en un gobierno democrático. No puedo dar fe de eso durante el gobierno militar, pero sí durante el gobierno democrático no han ocurrido. Es que es tan parecido a lo que, de hecho, es exactamente lo mismo que está haciendo Gustavo Petro con los revoltosos que generaron, que se hacen llamar la primera línea y que están a punto de ser liberados por el gobierno de Petro porque son su brazo armado para hacer revueltas y son básicamente su recurso de campaña en esta oportunidad, si no me equivoco. Bueno, el año pasado, en diciembre, el 31 de diciembre, el presidente Boric firmó un indulto para, no recuerdo la cantidad exacta, pero era, por decir, para 10 de estos detenidos. Bueno, 10 de estos detenidos. 3 de estos 10 tenían un prontuario criminal. 3 de estos 10. Asaltos, robos, homicidios, qué sé yo. Y por supuesto que la oposición, en este caso la derecha, ahora sí sacó la voz para increpar al gobierno y al presidente cómo estaba dejando en libertad a esta gente que era un peligro público. Los otros 7 ya, ok, bien, pasaron. Pero estos 3 era totalmente inaceptable. Entonces, este personaje que te mencionaba yo de la Alianza Socialismo Democrático, para distanciarse de la alianza de gobierno, llamó a la lista del gobierno la lista del indulto. Y como toda la población está horrorizada por la violencia que existe en las calles con la delincuencia, homicidios, secuestros, descuartizamientos, acuchillamientos. Ahora, en Chile siempre ha habido delincuencia, pero no con este nivel de violencia. Y desafortunadamente, la mayoría de los delincuentes que son capturados, cuando lo son de origen extranjero. Colombianos, venezolanos, ecuatorianos, haitianos, qué sé yo, y claro, eventualmente también hay chilenos, ¿cómo no? Entonces, existe esta percepción en la gente de que todos estos inmigrantes que llegaron a Chile después que el gobierno abrió sus puertas, el gobierno de Boric abrió sus puertas, han venido obviamente a delinquir con una legislación garantista que le ofrece toda clase de privilegios y garantías, y la gente común y corriente es la que está desprotegida. Entonces, le han puesto a esta lista del gobierno la lista del indulto, como una forma justamente de polarizar a la población contra esta lista. Ahora, Patricio, una pregunta. Esto, el 7 de mayo va a haber unas elecciones donde la gente va a asistir a las urnas y van a escoger a los nuevos ahora consejeros constitucionales. Claro. Ok, entonces, ¿y van a elegir igual 150 plazas para esa? No, va a ser mucho menos,
Van a ser, el número exacto no lo recuerdo, pero son cerca de 50 o 55, algo así. El punto es que este grupo va a tener un lapso muy, muy reducido en comparación al grupo anterior. El grupo anterior tuvo casi un año para trabajar. Este grupo inicia sus actividades el año, digamos, después, obviamente después de ser electo, en mayo, y en noviembre de este mismo año debería estar entregando el borrador del plebiscito, perdón, de la Constitución, que entonces hay que someter a plebiscito. O sea, de mayo a noviembre, son prácticamente 6 meses. El otro grupo tuvo más de un año para trabajar y este va a tener 6 meses. Entonces, al ser menos gente y al estar mejor preparada, porque esta vez han sido un poco más selectivos en la propuesta de los candidatos, son candidatos que tienen experiencia legal, algunos incluso tienen experiencia, digamos, constituyente, son profesores de algún ramo de derecho en la universidad, qué sé yo, en fin, empresarios y gente que tiene alguna noción de cómo funciona el mundo y no son simplemente un montón de idealistas tomados de una revolución fracasada. Esta gente va a tener 6 meses para organizarse, preparar, redactar y entregar esta nueva constitución. Mira, tú me hablas de... Yo tengo la impresión de que este plazo tan corto persigue justamente eso. Como esta vez es el gobierno de Boric, no el de Piñera, el que está organizando esto, lo que busca es que darle tan poco tiempo, de tal manera que la propuesta que entreguen sea una propuesta pobre. Y de tal manera de decir, no ven, que debieron haber aprobado la primera. Esta es muy mala. La primera era la buena. Bueno, entonces pudiésemos esperarnos que, como dicen aquí en España, que esto sea un cachondeo después para que elijan entre la primera y la segunda y que el gobierno de Boric termine transcurriendo entre plebiscito y referendo y referéndum. Claro. Rápidamente, porque nos hemos extendido un poco. Me hablabas de 2 listas, la de Apruebo Dignidad y la de la... Socialismo democrático. Socialismo democrático. ¿La derecha cómo concurre? ¿Concurre en una coalición o concurre la UDI y el partido de Cast y el otro partido? Por cierto, quería antes de la UDI, partido, a mí de verdad, si a Boric le dan o no le dan por ahí, me tiene sin cuidado. El tema con Boric, además del trastorno obsesivo compulsivo que él confesó, es que ese individuo aparecía con unas remeras, le llaman ustedes, con la cara de tal vez uno de los chilenos más valiosos y menos valorados, paradójicamente en estos tiempos, una remera con la cara de Jaime Guzmán Errázuriz con los 2 tiros que le metieron en la cabeza en frente a Manuel Rodríguez, comunista. Jaime Guzmán Errázuriz es uno de los principales redactores de la aún vigente Constitución chilena y ya en democracia, él no recuerdo exactamente qué tópico, él dijo, muchachos, le dijo a sus compañeros del partido, yo voy a dar este discurso porque sé que va a ser mi sentencia de muerte. Y en efecto fue así. Él tuvo una intervención en el Congreso y después de esa intervención se convirtió en el objetivo del comunismo más radical chileno, lo cual terminó con su muerte en un coche saliendo de dar clases en la Universidad de Chile. Otra cosa que quería meter es que, a ver, que sean profesores de constitucional y de la universidad, con lo que he visto recientemente de una universidad en Chile donde se aprueba una tesis que avala la pedofilia, pues de verdad que podrán ser muy profesores y todo lo demás, pero tengo mis dudas todavía. Pero en fin, a lo que voy. ¿La derecha cómo se presenta a este proceso? Dividida. La derecha que ha gobernado en forma alternada durante los últimos 30 años, en 2 periodos de ambos con Piñera, tienen una coalición integrada por una ala liberal, que son Evópolis, que son liberales tanto en el sentido económico como moral. Ellos están a favor del aborto, de la homosexualidad y todo eso. Y una ala conservadora, que en este caso es la UDI, que son más religiosos, más conservadores, más tradicionalistas. Y hay un partido intermedio, que es Renovación Nacional,
que es un partido más bien de tipo tecnócrata. Son profesionales, digamos, muy bien, se han educado en universidades extranjeras, que sí. Exitosos en su área de trabajo. Exitosos, claro. Entonces tenemos esta área liberal, esta área de tecnócratas y esta área de conservadores. El Partido Republicano, que es de reciente creación, con José Antonio Kast a la cabeza, bueno, se creó en un contexto donde todos los partidos chilenos se estaban corriendo hacia la izquierda, obviamente consecuencia del estallido social. Una vez que un grupo de insurgentes comienza a hacerse poderoso y comienza, digamos, a tener respaldo mediático y además respaldo internacional, obviamente los partidos chilenos rápidamente tratan de alinearse o de ajustarse de tal manera de no quedar demasiado mal parados frente a esta nueva insurgencia. De tal manera que toda la derecha chilena se corrió hacia la izquierda y los candidatos presidenciales, en la elección que salió electo Boric en el 2021, todos los candidatos de derecha, sus propuestas eran propuestas socialdemócratas. Tú tenías candidatos de derecha ofreciendo un programa de gobierno socialdemócrata para empatar, para enganchar, para atraer a la gente de izquierda, que era la que en ese momento tenía, digamos, la voz mandante. Entonces, no había un solo partido de derecha que propusiera un programa de gobierno de derecha. Y fue en ese contexto que surgió este Partido Republicano, que es un partido conservador, es un partido, obviamente, que está en contra del divorcio, en contra del aborto, en contra de las uniones homosexuales, pero que tiene nexos bastante, o sea, no tiene prácticamente nexos, son muy distantes. Se ha intentado, por supuesto, complicarlo, acusándolo de nexos con las Fuerzas Armadas, con paramilitares, cosa que aquí en Chile no existe. Los únicos paramilitares que hay en Chile son de izquierda. En Chile, me refiero en forma organizada. Debe haber seguramente algún par de fanáticos que tienen en su casa, que sido armas o lo que sea, pero son un grupo de fanáticos que se contactan mediante WhatsApp y se acabó. Los que se juntan, se reúnen, se organizan, programan actividades y las ejecutan en la izquierda. De tal manera que el partido, digamos, el Partido Republicano de Kast tiene una dura oposición y una dura competencia con la derecha tradicional, con la derecha, digamos, que ha gobernado durante los últimos 30 años. O sea, bueno, los últimos 2 periodos de Piñera. De tal manera que ellos hacen todo lo posible, me refiero al gobierno, a la coalición de Piñera, de distanciarse de José Antonio Kast. Y además que como Kast perdió frente a Boric, y perdió, ¿cierto?, con este mote, con esta estigma, ¿cierto?, de ser descendiente de un nazi, porque no le encontraron nada más, no le pudieron encontrar ningún problema económico, familiar, financiero, psicológico, legal, nada. Entonces, lo único que encontraron fue un abuelo nazi, y bueno, con eso basta. Con eso basta. Entonces, la derecha en realidad no quiere, la derecha de Piñera no quiere tener nada que ver con este Partido Republicano, y ellos mismos colaboraron desde un principio a etiquetarlo como un partido de ultraderecha, cosa que en realidad es solamente un partido conservador. Existe ni siquiera partido, movimientos de ultraderecha en Chile, existen, pero son tan minoritarios y tienen tan poca representación que en todos los cargos públicos de Chile ocupan uno solo, que es un concejal en una municipalidad del sur de Chile. Todos los demás, concejales, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, presidentes, ninguno es de ultraderecha. De tal manera que la ultraderecha es más que nada un mito, con el cual obviamente justificar todos los errores que comete este gobierno. Lo es en Estados Unidos. Lo que pasa es que, vale, los que estamos en este pedazo de tierra enorme que pretendemos llamar Occidente, o los que nos creemos occidentales, ¿verdad? Porque recordemos que el propio Huntington llama Occidente a Europa y Estados Unidos. Los hispanos somos una cosa así como que, bueno, ustedes se parecen a nosotros, pero no llegan. Pero los que estamos en este lado del planeta creemos que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y entonces se han inventado ese fantasma. El Partido Republicano de José Antonio Kast sería el homólogo de Vox en España, claro, de Bolsonaro en Brasil, de un sector del Partido Republicano en los Estados Unidos y de algunos movimientos emergentes que
digamos, en Perú, en México, porque ni siquiera en Colombia el Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe se posiciona tan firmemente en algunas cosas de índole moral. En Venezuela, por supuesto, eso no existe. Milei en Argentina, tal vez sí, él es antiaborto y eso, pero él no tiene, no sé si es por su propio cariz, no tiene esa, o sea, no tienen cómo terminar de clavarle el remoquete de ultraderechista. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Sí, claro. por supuesto que la izquierda, y ya, tú sabes que cuando a mí me hablan de izquierda y extrema izquierda, yo digo que ya nada, porque ya son lo mismo, o sea, ellos podrán querer diferenciarse, pero andan en el mismo barco y con las mismas intenciones. Unos serán un poquito más, un poquito apenas más liberales, por lo menos, me imagino yo, la izquierda democrática chilena dirá, bueno, es que no nos podemos cargar a todos los empresarios al mismo tiempo porque necesitamos dinero, pero igualito nos los vamos a clavar con impuestos. O sea, si no los expropiamos, pues entonces nos los clavamos con impuestos. Te pregunto ya para terminar, está para concentrarnos en ese evento que ya no va a ser en abril, sino en mayo. ¿Está esto montado para que la izquierda, independientemente de sus matices, vuelva a ser mayoría? ¿Tiene ese rechazo que ha generado el gobierno de Boric y sus payasadas a lo largo, algo así como que, bueno, Kast no me gusta, pero para salir de estos leprosos, mejor le votamos a este que parece más serio? ¿Cuál es tu pronóstico de cómo terminará saliendo esta asamblea, esta consejería constitucional? Recordemos que ellos no le llaman asamblea para no parecerse. Sí, sí. Bueno, como te dije, la derecha va a ir dividida entre los tres partidos, digamos, que apoyaron a Piñera y este otro partido republicano en forma separada, lo cual, por supuesto, también enfrentado a la lista dividida del gobierno, va a ser bastante difícil pronosticar una victoria arrolladora de parte de ninguno de los dos. Pienso que el resultado va a reflejar, esta vez sí, en forma bastante más fidedigna, la composición, digamos, del electorado. Va a haber gente de derecha, va a haber gente de izquierda, va a haber gente de ultraizquierda, por supuesto, y ya no va a ser, digamos, esta montonera que fue en el primer caso, donde la derecha prácticamente no tuvo ninguna participación real. Pienso que sí, pienso que el desencanto con el gobierno de Boric va a tener consecuencias en el sentido de que va a haber más gente dispuesta a arriesgarse a votar por un candidato de derecha y no seguir pasando vergüenzas con este gobierno. Mira, la última vergüenza, para que te quedes con un dato. Producto de este indulto y de la reacción, o sea, porque la derecha obviamente ahora sí reclamó y sacó la voz, cosa que no había hecho con otras cosas, hubo mucha gente que no solo, y gente, digamos, y periodistas que se sumaron a esto, que en realidad era un error, era un accidente, una equivocación, haber liberado a estos tres tipos con prontuario criminal, que por supuesto tienen todo el respaldo del Partido Comunista sin ninguna duda. Y Boric lo que hizo para zanjar el problema es, le pidió la renuncia a la ministra de Justicia y a su jefe de gabinete. O como se dice acá en Chile, el hilo se cortó por lo más delgado. Claro. Como si la responsabilidad del que firma el indulto fuera de la ministra. El cabeza de turco. El cabeza claro. de turco. O sea, entonces, aquí tenemos esa expresión, ¿cierto? Que el hilo se corta por lo más delgado. El problema es que este gobierno es todo delgado. No hay ni un solo hilo que tenga envergadura, que tenga peso, que tenga algo. Son todos un montón de jovencitos aficionados, sin experiencia, llenos de ideales revolucionarios y que toman decisiones sin darse cuenta de las consecuencias. Entonces, la verdad es que la gente probablemente quiera un poco apartarse de esta línea y arriesgarse, digo, porque la verdad es que no hay ninguna figura de la derecha que sea capaz de atraer los votos, pero van a querer arriesgarse con algún candidato a consejero de derecha para no cederle todo el poder al gobierno. Dos preguntas muy breves, Patricio. Nuevamente quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación.
Ahí ustedes han estado viendo, saben que esto va a estar en el canal de Polemos Politic. De todos modos, cuando está en la caja de descripción que van a tener aquí abajo, van a ver los links donde van a poder ver las entrevistas que previamente le he hecho a Patricio Fierro, una de ellas la más interesante, donde nos explicaba lo que son las AFP, pero de eso no vamos a hablar hoy. Vean esa entrevista, ¿verdad? Que es uno de los sistemas de jubilación y de obtención de fondos para vejez más exitosos implementados en el planeta, ¿ok? En el planeta, pero eso, los links los van a conseguir aquí abajo en la caja de descripción. Quería hacerte una pregunta solo por curiosidad, porque me hablabas de que este gobierno eran un montón de muchachitos con ideales revolucionarios, todos ellos hijos de eso que aquí en España llaman pijos, en Venezuela le llamamos cifrinos, ¿verdad? O sea, son burguesitos de iPhone y de zapatillas Nike. En México son fifís. Los fifís, ¿verdad? Que entonces, bueno, se creen que desde Twitter van a transformar el planeta y entonces terminan teniendo esta oportunidad. Entonces, en función de eso, quería preguntarte, porque es bastante repudiada por nosotros los venezolanos, ¿qué es de la vida de esta chiquilla, si no me equivoco, Camila Vallejo, que era muy afín a visitar la Embajada de Venezuela en Santiago y a recibir fondos del gobierno de Chávez para llevar adelante sus algaradas? Bueno, Camila Vallejos es una de las pocas figuras del gobierno que todavía conserva cierto apoyo, cierta prestancia. Ella en este momento, bueno, obviamente es miembro del Partido Comunista. Hubo una elección hace un par de años en el Partido Comunista y ella sacó la primera mayoría. Ella perfectamente se hubiese querido, se podría haber convertido en esa época en la secretaria general del Partido Comunista. Sin embargo, en un gesto condescendiente, le entregó la presidencia o la secretaría general a el secretario casi eterno, que es un señor calvo, parecido un poco a Neruda, de apellido Tellier. Entonces, a pesar de que ella arrasó en esa elección, le entregó este cargo a Tellier, así como ya quédate tú a cargo del partido mientras yo me ocupo de lo importante. Y lo importante es que ella en este momento es la ministra secretaria general de gobierno del gobierno de Boric. Y es una de las pocas figuras que sabe manejarse frente a la prensa, sabe manejarse frente a las cámaras, sabe hablar sin equivocarse, no se equivoca con los nombres, conoce los procedimientos, digamos, los procedimientos legislativos y administrativos. Entonces, no es fácil pillarla, no es fácil hacerla caer, no es fácil, ¿cómo se llama?, hacer que se equivoque. Y esta imagen, ¿cierto?, que ha cultivado Camila, yo no me cabe ninguna duda que va a sacarle partido en las próximas elecciones y tampoco tengo ninguna duda de que la van a presentar como candidata a la presidencia. No sé si en el futuro cercano o mediano, pero no me cabe ninguna duda de que es una de las cartas más fuertes del Partido Comunista para llegar a la presidencia. Como no lo lograron esta vez, recordemos que Boric es del Frente Amplio, no es del Partido Comunista, a pesar de que cuenta con su apoyo y con su lealtad. Los comunistas son leales con sus socios mientras les sirven. Y no me cabe ninguna duda de que Camila Vallejo va a ser una candidata a la presidencia por el Partido Comunista con mucha fuerza. Además que una chica guapa, se puso unos lentes que no tienen ningún aumento, son lentes solamente para verse más inteligente, más seria. Así que tiene una imagen muy bien desarrollada, muy bien cultivada, y no me cabe ninguna duda que va a tener un futuro en nuestra política. Vale, pues Patricio, ya para terminar, recuérdanos en cómo te seguimos en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, me pueden buscar en irracional-pf, tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook estoy modificando mi página, así que les voy a cambiar el nombre, no se la puedo dar ahora, pero me pueden ubicar, seguramente la voy a publicar también en Facebook o en Twitter, perdón, en Instagram o en Twitter. Es irracional-pf. Vale, pues Patricio, nuevamente, mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Espero que esta hora y algo que hemos hablado les sirva a quienes vean este video para esclarecer un poco la situación de Chile, y desde acá nuestros mejores deseos para que Chile vuelva a ser el país próspero y ejemplo
de toda Hispanoamérica, que lo fue por muchísimo tiempo. Nos despedimos por ahora, será hasta la próxima. Mil gracias por acompañarnos y ya saben, denle like, suscríbanse y una vez que vean la entrevista, compartan el link para que muchas otras personas se enteren de qué está pasando. Nos despedimos y será hasta la próxima. Adiós, Pedro. De Polemos Politics Consulting y el autor del libro Así se exportó la revolución. Ya regresamos con este gran agitador, provocador intelectual que es Pedro Pedrosa, que ha venido desde Caracas.